¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase de lectura y redacción, lectura, expresión oral y escrita, perdón. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con la siguiente, con el siguiente corriente literaria que tenemos y vamos a hablar sobre el modernismo, ¿ok? Déjenme, aquí me coloco, muy bien, sobre el modernismo y esta semana vimos realismo y vamos a ver modernismo. El viernes veremos vanguardismo, así que ahí vamos avanzando con nuestras corrientes y no es casualidad que terminen en ismo, realismo, modernismo, etcétera, etcétera. No es casualidad, tiene su porqué, porque van dependiendo la una de la otra, por ahí hay una conexión y por eso es que tienen esas terminaciones, pero eso lo vamos a ir explicando después. Pero vamos a comenzar entonces para poder aprovechar el tiempo. Y bueno, pues el modernismo fue una corriente literaria, obviamente, que se caracterizó y se desarrolló, perdón, en el siglo XIX y ya a principios del siglo XX. Por eso se llama modernismo, porque ya está en nuestra época, siglo XX, estamos en el siglo XXI. Entonces se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y el refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Obviamente quiere tratar de dejar por lado todas estas corrientes que han estado tratando como de ver lo de las clases sociales, ver lo de sobre la alta alcurnia, sobre el lujo, sobre la brillantez mental, etcétera, etcétera. Y el movimiento modernista pues se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras. Se enfocaron principalmente a la perfección del lenguaje y en la creación de mundos mágicos y lejanos. También se enfocó en, en los sentimientos y las pasiones humanas y también fueron tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Entonces, uno de los principales autores o padres del modernismo se considera a Rubén Darío, por ahí les debe de sonar este nombre, con su poemario Azul de 1888. Pues Rubén Darío se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante en el momento. El positivismo era una corriente filosófica que se basaba en el pensamiento científico y mercantilista y rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la literatura modernista surgió como rechazo a esta corriente filosófica porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. Entonces, este movimiento surge, vaya, como esa manera de escape. Al hablar de situaciones y de momentos como mágicos y todo este asunto, se trata de eso. Entonces, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que se impregnó de forma notable en la cultura iberoamericana, es decir, ya nos empezó a llegar más esta corriente a nosotros que en países europeos. Entonces, esta corriente literaria fue muy importante en la historia de la literatura, que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y a analizarla. También constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre literatura en las escuelas y universidades. Obviamente, pues es un movimiento que está cercano a nosotros y por eso todavía se sigue estudiando, ¿no? Pues en el contexto histórico del modernismo podemos también reconocer autores como Octavio Paz. El estilo modernista nació como una respuesta, ya lo dije, al positivismo, que consistió en una postura filosófica que defendía el conocimiento científico y obviamente pues útil y comprobable por encima de cualquier otro método y disciplina. Es decir, que si una cuestión no era comprobable, no existía. Ellos se basaban en eso, era lo que ellos proponían y entonces varios artistas decidieron crear
un estilo que recuperara las manifestaciones sensibles y subjetivas del hombre. El fin del modernismo era sencillamente crear belleza y conmocionar al lector a través de las palabras, eliminando cualquier sentido utilitario. Entonces, de las características que podemos mencionar del modernismo se encuentra la evasión de la realidad como parte de la conciencia modernista. Los lugares exóticos y lejanos fueron una de las temáticas preferidas por los modernistas. El modernismo surgió en un momento histórico donde las naciones hispanoamericanas estaban construyendo su identidad. Entonces, el estilo modernista se desligó del enfoque político y social. Recuerdan las corrientes pasadas que se enfocaban mucho en esto como para protesta y cosas así. Y entonces el modernismo se dedicaba a la creación de una atmósfera mágica, sensible y relacionada con la naturaleza y el campo. Era lo que ellos estaban buscando. Entonces esta corriente se inspiró en el estilo francés para desarrollar el suyo y esto convirtió obviamente al modernismo en un extraño fenómeno dentro de la lengua española, ya que lo usual de la época era la literatura en español, pues que la literatura en español, perdón, se dedicara a representar las realidades americanas o de la península ibérica. Entonces, ahora con el modernismo se buscaba que fuera precisamente el contexto iberoamericano el que surgiera y saliera adelante, ya no el intento de querer imitar lo que pasaba en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, sino ahora tener propiedad de este tipo de eventos. Entonces, en esta época también se dio algo que se llamaba la generación del 98, que era un grupo conformado por escritores y ensayistas que se caracterizaron por la preocupación por la realidad social y política española junto en este tiempo. Imagínate esto, eran dos corrientes totalmente opuestas. Entonces, pues el modernismo, en vez de representar las crisis sociales y políticas en sus obras, prefirió la evasión como un planteamiento ideológico. Es decir, ellos decidieron salirse, como evadir la realidad para tratar de generar un mundo mucho más agradable y mucho más relajado de todo lo que se estaba viviendo, ¿no? Entonces, pues ellos procuraron crear estos lugares exóticos para embellecer sus textos, ¿ok? Muy bien, entonces el término modernismo fue otorgado por Rubén Darío y él lo decía porque se trataba del espíritu nuevo de las letras, es decir, el modernismo se usaba para resaltar que lo que se escribe bajo este estilo literario está acorde a lo que se vive en el momento histórico. Para fortalecer las raíces del modernismo literario era necesario algo que se pudiera tocar, que fuera más allá de las palabras al aire, ¿no? Entonces, bueno, pues de las características del modernismo, ruptura de las reglas anteriores, es decir, el modernismo se desligó totalmente de lo que sucedía con anterioridad para tratar de tener nuevos estándares de libertad y en sus letras, y pues se conocería como la antipoesía. La poesía, acuérdense que estaba estructurada por normas, métricas y demás, y entonces dijeron, no, ya no, ahora podemos escribir libres y ser libres y escribir de lo que queramos. Era lo que ellos proponían. También se opone a la centralización del pensamiento, es decir, considera al poeta como un ciudadano del mundo. Ya no nada más tiene que hablar de lo que él vive, sino que puede hablar de lo que él quiera, de lo que él conozca, de lo que no conozca, porque su mente no tiene una ligadura a lo que se está viviendo. También rechazaban la realidad. Obviamente ellos prefirieron evadir toda esta realidad que se estaba viviendo y empezaron a tratar de sacar todo eso de su sistema. También utilizaban un estilo preciosista, eso ya lo mencioné, y esto se refiere a que buscaban enfocarse en la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Entonces ellos buscaban darle como ese carácter bonito a lo que se estaba pronunciando en ese momento. También introdujeron la musicalidad en los poemas y otros escritos. Entonces, obviamente, este género modernista se caracterizó por incluir frases musicales. Los escritores conseguían ese efecto de ritmos muy marcados
y de otros recursos tales como la aliteración, que es la repetición de sonidos, y la sinestesia, que es unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados muy diferentes. Por ejemplo, como la sonora soledad o algo así. Ellos hacían esas comparaciones, ¿no? Como decir el ruido callado, cosas así, ¿ok? Entonces vámonos al siguiente video para continuar hablando sobre características, hablar sobre los escritores y las obras de esta época.